años. Yo diría, y en esto lo compartimos antes de iniciar el programa, Guillermo, yo diría que este libro, El veterano de tres guerras, fue el libro que fue como precursor, que abrió las puertas a estos libros de historia, no escritos necesariamente por historiadores en estos años, que han tenido particularmente éxito en ventas en librerías. ¿Tú compartes ese juicio? Exacto, no, yo lo comparto plenamente. ¿Y cómo te explicas además, y te pregunto al mismo tiempo, cómo te explicas que libros de historia vengan hoy, en el Chile de hoy, a tener el éxito que tienen? Yo creo que hay una necesidad que estaba latente de conocer un poco más de nuestro pasado, pero de otra forma distinta a la que la mayoría de la gente lo estudió, ya sea en el colegio o en la universidad. Querían saber un poco más de historia, pero de aquella historia más trivial, más sencilla. No teorías históricas, sino que un relato. Estaban carentes del relato. Esa es una de las virtudes que se le atribuye a este libro, que yo creo, se dice es muy sencillo y amable, se deja leer muy fácil. Se deja leer fácil porque a mí la mayoría de los lectores siempre me ha dicho, tomé el libro para echarle una ojeadita. Que es un libro y me pasé pesadito todo el fin de semana hasta que lo terminé. Tiene, déjame, 450 páginas más o menos. Alrededor de o 500, cerca de 500 páginas. Sí. Un libro de formato grande, con mucha página, y sin embargo se lee muy rápido. Y este libro tiene en su génesis, Guillermo, mucho que ver con tu historia familiar, con tu abuelo, Guillermo Canales, que tenía una relación de cercanía, amistad, conocimiento con el protagonista de este libro, que no es tu abuelo, sino que es José Miguel Varela, que es el famoso veterano de las veterano de Tres Guerras. Mi abuelo, amigo de José Miguel Varela, con una diferencia de unos 30 años de edad menor, mi abuelo, entabló una amistad muy estrecha con él cuando Varela ya era notario y vivía en Valdivia. Y él le fue relatando todas estas cosas de la guerra, a mi abuelo le interesaron, tomó apuntes y él además le facilitó algunos diarios de campaña para que los transcribiera. Y esos apuntes, bueno, alrededor de 700, 800 hojas escritas a mano. Mi abuelo los tuvo hasta el año 1965, o sea, unos 35, 40 años en su poder. Y ahí me los traspasó a mí. Que en ese tiempo yo tenía 11 años, y la verdad es que nunca abrí esos archivos, hasta que un día en 2004 quise ver qué es lo que había y realmente me apasionó y me desesperó poder leer más porque estaba todo muy deteriorado, letra manuscrita con lápiz grafito, y dije, esto lo tengo que salvar, y me puse a transcribirlo. Lo ordenas, lo reestructuras de alguna forma y vas a las editoriales. ¿Y qué pasa ahí? Nada. El libro lo mandé a 3 editoriales, algunas de las cuales especialistas en historia. Nunca tuve una respuesta positiva, todo lo contrario. Me dijeron, este libro no dice nada nuevo. Lo mandé a concursos literarios. Tampoco, ni siquiera yo clasificado, y de ahí yo dije, bueno, este libro algún día verá la luz, hasta que de repente llegó a través de otras personas a la Academia de Historia Militar, donde tomaron este libro, les apasionó mucho. Que tienen una suerte editorial chiquitita ahí. Era chiquitita, ahora después de este libro, con las utilidades que ha dejado este libro, se han convertido en una editorial mucho más grande, han sacado 5 libros más. Ha crecido, se ha estructurado como editorial. Y ahí vino todo un proceso, como ellos son Academia de Historia, saber si esto era novela, si era un invento, hicieron todo un proceso de un año de investigación de todo lo visto. Te dieron el visto bueno, te lo chequearon. Hasta que lo chequearon, que todo era como se decía en el libro. Esto pasa a ser entonces un libro de historia y de digna, chequeado por la Academia de Historia Militar. Interesante esa historia, Guillermo, y empecemos junto contigo a conocer más de este personaje que es el que relata. ¿Quién es José Miguel Varela? Es un chileno común y silvestre que le toca por distintas circunstancias, nace en 1856, pelearse 3 guerras, la primera de ellas la del Pacífico. Bueno, yo digo un chileno de lo que hoy día podría llamarse clase media ilustrada, un abogado joven, recién recibido. Siente el ímpetu de ir a defender Chile cuando comenzó, se enrola él 3 días después de la declaración de guerra a Perú y Bolivia, el 8 de abril
de 1879. De los primeros entonces, porque recordemos que en ese periodo, y a los dos nos gusta la historia, así que puede ser interesante, hasta el 21 de mayo y la involución de Prat había cierta indiferencia entre los chilenos frente a esta guerra. De ahí en más, por el heroísmo de Prat, se tuvo mucho mayor contingente, mucho mayor interés, pero los que se alistaron antes, como Varela, son los que partieron primero al frente. Exactamente, y incluso se relata ahí que él cuando se fue a enrolar, él partió con su traje de abogado, se puso en una fila y todos lo miraban muy raro. Y él nos explicaba por qué. Y al final entendió que era el único que iba por su propia voluntad. El resto todos los habían enganchado forzadamente, poco menos que con policía, y los tenían en la fila para meterlo. Pues estábamos en guerra. Y él era el único que llegó voluntario. Correcto. Y de ahí hizo su adiestramiento militar como alférez de caballería y partió al norte y combatió prácticamente en todas las grandes batallas. Por ser abogado fue juez civil de Atacama también, tuvo a cargo la biblioteca de Lima. Vuelve a Santiago, pasa un tiempo en el regimiento Cazadores en Santiago, se dedica a la educación. Él fue profesor en la escuela de preceptoras femeninas, que estaba ahí en la calle Portugal, o de la maestranza, como se llamaba. Vuelve nuevamente a Perú hasta casi los finales de la guerra, y después llega a Santiago y lo destinan al sur. Y él estaba en la disyuntiva si volver a su carrera de abogado o seguir. Ya era capitán a esa altura. Entiendo, corrígeme, de lo poco que alcancé a leer de tu libro, se queja amargamente de cómo Chile, el Estado chileno, trata a estos veteranos de la Guerra del Pacífico tras volver de la ocupación en Perú, que fueron a dar casi, en muchos casos, sin ninguna paga a cambio, digamos, entregar la vida por el país en esta guerra contra Perú y contra Bolivia. Bolivia estuvo muy poquitos meses en guerra. Bueno, él eso lo llevó siempre, él muy adentro de su corazón, esa tristeza por el abandono de los veteranos, que fue un abandono del Estado muy grande. O sea, ni siquiera quedaron con una pensión, sino que les quedaron adeudando sueldos de años de soldados. Y eso lo llevó él a alejarse del ejército, alejarse de todo lo estatal. Hasta que vino la fiesta del centenario en 1910 y lo invitan a él a desfilar como oficial de la Guerra del Pacífico, y ahí él se reencuentra con sus antiguos camaradas y tiene otra visión ya de esa guerra, porque él peleó entre medio, antes de 1910, 2 guerras más, digamos. Él peleó 2 guerras más. La guerra civil de 1891, ahí Varela toma una suerte de opción política. Sí, claro. Ahí estaba dividido entre balmacedistas por un lado y quienes representaban en el Congreso a la oligarquía, si tú quieres. Y ahí se produce esta guerra entre dos bandos que termina venciendo y dando lugar a la República Parlamentaria en Chile hasta 1925. Correcto. Se enrola por los balmacedistas. Exactamente. Balmaceda representaba probablemente un liberal, pero que tenía ideas democráticas y progresistas bastante distintas de las que representaba el mundo conservador que estaba en el Congreso. Claro. Bueno, él sentía un compromiso muy grande por Balmaceda porque él fue funcionario de Balmaceda. Él, siendo sargento mayor del ejército ya, fue nombrado jefe de la Comisión Repartidora de Tierras Fiscales. Correcto. La que tenía que distribuir todas las tierras en la Araucanía. Ahí tuvo una serie de otros problemas con los latifundistas de la zona, porque él aplicó la ley tal como estaba estipulado y como se lo ordenaba Balmaceda, que era solucionando un poco un problema de tenencia de tierra para el pueblo mapuche, para los colonos y el resto se vendía. Antes que llegara Varela a ese cargo, las tierras se entregaban a los colonos. Correcto. A los latifundistas y lo que sobraba a los mapuches. Y él aplicó la ley tal como era, y eso le costó 3 atentados en contra de su vida, que eso fue antes de la guerra civil de 1891. Claro, estamos hablando del periodo intermedio entre las dos guerras. Cuando él volvió de la guerra civil, él volvió herido, clandestino. Una guerra particularmente cruenta, con muchos muertos, entre 5 y 10.000 se calculan.
mucho más que en la Guerra del Pacífico. Muerto en combate mucho más que en la Guerra del Pacífico. Batallas cuentas con Colin Placía, después de la cual Balmaceda entrega el poder. Claro. En la entrega al general Bulnes. Baquedano, que estuvo 3 días, me parece. Sí, 3 días parece que estuvo hasta que llegó Montt. Se armó y ahí claro. Pero si contamos, digamos, los muertos en combate fueron más en la Guerra Civil que en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico tiene más cantidad de muertos, pero en eso hay muchos enfermos, muchas personas por enfermedades. Y él salió herido, clandestino, estuvo 4 años prófugo, hasta que salieron las leyes de amnistía y volvió otra vez a su quehacer como abogado. En el gobierno del presidente Riesco fue intendente de la provincia de Cautín y terminó sus días como notario. Ahora, lo interesante tal vez de este libro, más que la descripción, que en algunos episodios le di a comentarios, es bien cruenta, la descripción de las batallas, de la guerra, de cómo incluso descuartizan en un caso algún oficial, un general, o qué sé yo, que era el Barbosa. Exacto, el Cerrillo Barbosa. Exacto. Más que eso también es de alto interés describir el Chile que vive Varela, cómo lo describe este país, en el caso de la Guerra Civil, dividido, y cómo va viviendo en esta, además de toda la cosa cotidiana que tiene. Yo creo que por ahí es una de las virtudes del libro que ha sido tan transversal, porque además no es un libro dedicado a la parte belicista, ni la historia militar, es un libro que te habla de las costumbres de la época, de los viajes, cómo se hacían, de lo que se comía. De lo que se comía, de lo que se fumaba, de lo que se tomaba. Claro, de las navidades, cómo se celebraban, o sea, tiene mucho de costumbrista que a lo mejor otros historiadores nunca lo apuntaron, porque no era consideraban que no era de ningún interés. Él era observador, era culto y anotaba todo, cómo pasaba la Navidad, cómo lo curaron de sus enfermedades, los avances de la medicina que habían en esos años, la educación en Chile, porque él fue profesor prácticamente por vocación durante muchos años. Él hizo clases, fue de los fundadores del Liceo de Temuco. Entonces, hay ¿Qué relata Varela de la educación? ¿Cómo era esa educación en Chile en esos años? Bueno, a él le tocó hacer clases en 3 tipos de colegios. Uno fue la escuela de preceptoras femeninas, que se llamaba, que era la normal, que era de las monjas, donde él criticaba mucho la severa disciplina que existía dentro de las monjas y la crueldad que existía muchas veces por este exceso de disciplina con las alumnas. Es raro que lo diga un militar que venía de la guerra. Y que de suyo es disciplinado. Y que es disciplinado, que encontrara que era una cosa... Y él abandonó justamente después de 2 años esas clases de historia ahí por encontrar que no tenía el espacio ni la libertad para enseñar lo que realmente era la historia. Te quería llevar a otro de los episodios que despierta interés acá, que es esta guerra extraña que se denomina la pacificación de la Araucanía, que en algún sentido también es una guerra civil, ¿no? ¿Verdad? Y respecto a la cual hace comentarios bastante amargos, Varela. Sí. A ver, él tuvo 2 problemas. Uno, que no pudo continuar con la tarea que se había impuesto por el inicio de la guerra civil. Y él siempre dice en sus recuerdos: yo estuve en una guerra y tuve adversarios. Aquí me he creado enemigos por primera vez en mi vida. Que los enemigos eran aquellos que estaban interesados en que él los favoreciera con las tierras. Lo que hablábamos hace un rato. Claro. Entonces, para él fue muy triste esa época, porque él decía: yo nunca tuve enemigos en la guerra y ahora los tengo. Entonces... Esta guerra tenía el objetivo de pacificar, entre comillas, la Araucanía, vale decir, garantizar la posibilidad de que los colonos que estaban se estableciéndose lo pudieran hacer. Claro, pero se podría haber hecho todo bien, tal como estaba estipulado en las leyes, que era que las comunidades mapuches quedasen radicadas en sus tierras, y tierras había muchas más, como para darle a los colonos que traían de Europa y a los colonos chilenos que voluntariamente llegaban a la zona a adquirir tierra. Pero... Bueno, ahí en lo que escribe Varela está un tema de particular interés y relevancia actual, que es el que tiene que ver con la reclamación histórica que hacen los mapuches hasta el día de hoy de
de esa política de esos años. Claro, claro. Que es donde está el origen de cómo se repartieron las tierras, digamos. Claro, porque él aplicó todas las leyes existentes de los títulos de merced. Entonces, si una familia mapuche tenía 80 hectáreas en Cholchol, él no los tomaba y se los llevaba a unas tierras de mala calidad. Él le asignaba los títulos en Cholchol. Y ahí los latifundistas que estaban ávidos de esos terrenos se le iban encima. Trataron de enemistarlo con el presidente Balmaceda, le hicieron mucho sabotaje a todo su trabajo en la zona, atentaron contra él una vez en Caragua, otra vez en Angol. Entonces este libro también ha causado mucho interés en el mundo mapuche. Hay un intelectual mapuche que es Pedro Cayuqueo, que sacó recientemente un libro que se llama Fuerte Temuco, en el cual incorpora parte de este libro. Porque ellos también ven que habían huincas bien intencionados, que no pudieron terminar su trabajo, ¿no? Y que esta historia, la de este Huinca, por lo menos en los apuntes que él le entrega a tu abuelo y le va contando cosas, describe exactamente lo que yo me imagino que yo cree que ocurrió y sabe que ocurrió, digamos. ¿Cómo ocurrió? Ahora, eso yo todo lo que está dicho en este libro yo lo investigué antes de terminar de decir está listo el libro. Y yo me encontré con todo lo que decía Varela en las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, que se llamaba. Están las memorias de Varela, las memorias anuales. Todo lo que él dice realmente lo hizo. Está en la memoria de